¡Ha llegado Wallace! Hace unos meses, mis amigos y yo estábamos en una fase obsesiva con Age of Empires 2. Nos pasábamos noches enteras jugando. Yo siempre jugaba con los mongoles, porque nada me hacía más feliz que un ejército de mangudais destruyendo todo a su paso. Pero un día, todo cambió. Uno de mis amigos, llamémosle Kevin, era un maldito genio del juego. Siempre elegía a los bizantinos y de alguna manera lograba resistir todos los asedios. Podíamos estar atacándolo con 200 unidades y el tipo aún seguía de pie, con un castillo rodeado de monjes y algunos cuantos catafractos. Era como si estuviera defendiendo Constantinopla en la vida real. Después de varias derrotas humillantes, decidí que tenía que vencer a Kevin, costara lo que costara. Pero en vez de mejorar mi estrategia de juego, tuve una idea mucho más brillante y estúpida. Y sí, aplico tácticas de Age of Empires en la vida real. Comencé a actuar como si mi vida fuera una partida de Age of Empires 2. Empecé a recolectar recursos, robaba comida de la despensa como si fueran ovejas extraviadas. Construí murallas en mi cuarto apilando cajas de pizza para impedir que mi hermana entrara. Intenté convencer a mi perro de que era un explorador enviándolo a reconocer el territorio sacándolo al parque. Y cada vez que alguien en la casa encendía la licuadora, gritaba un centro urbano enemigo y corría a mi habitación. Una noche, después de varias tazas de café y sin poder dormir por culpa de una maldita campaña, tomé la decisión definitiva. Si Kevin es Constantinopla, entonces yo soy el imperio mongol. Tenía que arrasar su imperio, así que me presenté en su casa con mi bicicleta, mi caballería ligera y vestido con una chaqueta de piel que me hacía sentir como Gengis Khan. Llevaba globos de agua, mis catapultas y una bocina con sonidos de guerra mongol sacados de internet. Toqué el timbre y, en cuanto su mamá abrió la puerta, lancé mis primeros globos de agua y activé la bocina a todo volumen. Mongoles, el asalto ha comenzado. Kevin salió corriendo de su cuarto, vio la escena y se unió al combate de inmediato agarrando un cubo de agua y lanzándomelo mientras gritaba: «Defensores de Constantinopla, resistan». En ese momento, su mamá gritó algo sobre llamar a la policía, así que hice lo que cualquier buen jugador de Age of Empires hubiera hecho. Retrocedí y me reagrupé. Pedaleé a toda velocidad de regreso a casa riéndome como un demente. Desde ese día, mis amigos me llaman el azote de Occidente, pero lo peor es que Kevin siguió en su papel. Al día siguiente, llegó a mi casa con una caja de cartón en la cabeza, su casco bizantino y un palo de escoba como lanza. Gritó desde la calle: «Los muros de Constantinopla jamás caerán». Mi cara cuando mi mamá nos miró con una indescriptible decepción. Todo comenzó cuando mis amigos y yo descubrimos que en el Age of Empires 2 hay lobos que atacan a los aldeanos. En una partida, un amigo, llamémosle Alan, se quejó de que su explorador había muerto por culpa de un lobo al inicio del juego. «Malditos lobos, son la peor unidad del juego», gruñó. «Nah, es culpa tuya por no microgestionar a tu explorador», respondí. «Ojalá los lobos fueran reales para que vieras cómo se siente», gruñó de nuevo. «Mala idea. Verán, yo tengo un perro, no un chihuahua ni un pug inofensivo, sino un maldito husky siberiano hiperactivo llamado Ragnar. Si los lobos del Age of Empires fueran reales, se verían como él». Mi brillante idea era que la próxima vez que jugáramos en su casa, llevaría a Ragnar para que pudiera experimentar en carne propia lo que es ser un aldeano atacado por un lobo en la Edad Media. Día del plan. Llegué a casa de Alan con mi portátil y mi perro, y esperé pacíficamente que la partida avanzara.
Alan estaba concentrado, construyendo su economía y haciendo su típico boom con los persas. En ese momento, solté a Ragnar dentro de la casa y grité a todo pulmón: «Un lobo está atacando a tus aldeanos». Alan apenas tuvo tiempo de levantar la mirada antes de que Ragnar emocionado se lanzara sobre él. Ragnar, en su mente perruna, solo estaba jugando, pero para Alan era una pesadilla medieval hecha realidad. «Quítame este maldito lobo», gritó. «No puedes matarlo, aún no tienes arquero», respondí. Mis otros amigos se morían de risa mientras Alan trataba de ahuyentar a Ragnar, hasta que finalmente, después de una intensa batalla, logró defender su civilización lanzando un trozo de pizza a la otra esquina de la habitación. Alan se levantó con una respiración agitada, su ropa llena de pelos de husky y el alma destrozada. Me miró con un odio puro y dijo: «Eres un maldito enfermo». Desde ese día, cada vez que jugamos y aparece un lobo en el mapa, entra en pánico como si fuera una amenaza real. Todo empezó cuando mi hermano menor de 12 años decidió que quería aprender a jugar Age of Empires 2, y yo, como buen hermano mayor, decidí que era mi misión humillarlo para que aprendiera una lección. «Voy a jugar con los españoles, quiero construir un castillo y entrenar conquistadores», me dijo emocionado. «Sí, claro, como si pudieras llegar a la edad de los castillos antes de que te borre del mapa», le respondí. La partida comenzó. Yo, siendo un veterano, hice un rush de exploradores para hostigarlo, pero entonces algo extraño pasó. No encontré ni una sola unidad militar, no encontré ni una sola torre, y no encontré ni una sola muralla, solo aldeanos y mercados, muchos mercados. «¿Qué demonios estás haciendo?», le pregunté. «Comercio», respondió con una sonrisa misteriosa. ¿Qué? Mi hermano menor había descubierto el poder del capitalismo antes que yo. Resulta que, en su infinita inocencia, mi hermano había leído sobre la mecánica del mercado y pensó: si vendo y compro lo suficiente, puedo conseguir oro infinito y después simplemente comprar varias unidades militares. Así que, mientras yo perdía el tiempo con tácticas militares anticuadas, él estaba manipulando la economía del juego como un maldito banquero medieval. Cada vez que intentaba atacarlo, simplemente compraba piedra y levantaba un castillo de la nada. Cada unidad que le mataba era reemplazada con mercenarios comprados con oro sucio del mercado. Mi hermano menor había roto el sistema del juego como si fuera Wall Street en 2008. Lo peor es que después de esa partida, decidió aplicar esa misma lógica en la vida real. Comenzó a intercambiar cosas en la escuela. Llevaba lápices de colores y los cambiaba por galletas, y luego cambiaba las galletas por dinero. Se volvió tan bueno en esto que los otros niños empezaron a hacer tratos con él. Un día llegó a casa y me dijo: «Compré gaseosas al mayoreo. Si quieres, te vendo una gaseosa por 50% menos de lo que la venden en las tiendas». Mi cara cuando mi hermano menor se convirtió en un mercader medieval, y mi cara cuando la cúspide de su degeneración económica ocurrió cuando intentó hacer trading en línea con dinero real usando la tarjeta de crédito de mamá. Ese fue el día en que le prohibieron volver a jugar Age of Empires 2. Todo comenzó cuando descubrimos lo divertido que era convertir unidades con los monjes en Age of Empires 2. Nada era más satisfactorio que ver un caballero enemigo cambiar de bando después de unos cuantos wololo. Pero un día mi amigo Luis, que siempre jugaba con los sarracenos, llevó esto demasiado lejos. En una partida, hizo un ejército entero de solo monjes. Ni una sola unidad militar, solo cientos de monjes caminando por el mapa, listos para convertir todo lo que se moviera. «No necesito soldados», decía con una voz solemne. «Mis enemigos se unirán a mi causa voluntariamente». Pensamos que era solo una broma, hasta que comenzó a convertir a todo mi ejército sin piedad. Mandé caballería, wololo. Mandé arqueros, wololo. Mandé aldeanos, wololo. Al final, mi propio ejército me traicionó y tuve que ver impotente como mis ex soldados quemaban mi centro urbano. Luis ganó la partida sin tener ni una sola unidad de ataque, solo con el poder de la fe. Después de esa victoria, Luis quedó obsesionado con la conversión. Decidió que, si los monjes podían convertir soldados en Age of Empires 2, quizás podía hacerlo en la vida real. Su primera víctima fue mi abuelo. Un día, mientras almorzábamos en casa, Luis vino de visita. Mi abuelo, un viejo gruñón que odiaba todo lo moderno, estaba sentado en su sillón leyendo el periódico.
Luis se acercó lentamente, puso las manos juntas como si estuviera rezando y susurró: "Guololo". Mi abuelo frunció el ceño. Luis insistió: "Guololo". Mi abuelo bajó el periódico. Luis con más convicción insistió: "Guololo". Mi abuelo suspiró, miró su taza de café, se levantó lentamente y cambió de silla. Mi cara cuando mi abuelo acababa de ser convertido. Desde ese día, cada vez que alguien en la casa está dudando sobre algo, Luis se acerca, junta las manos y suelta un guololo. Mi abuelo nunca admitió que lo convirtió, pero desde ese día, cuando Luis lo saluda, mi abuelo solo asiente y murmura: "Guololo". Todo comenzó un sábado en la tarde. Mis amigos y yo estábamos en casa de Juan, listos para hacer una parrillada, carne, chorizo, cerveza, un día perfecto. Pero había un problema. Solo teníamos un asador y éramos 8 personas hambrientas. Si todos cocinábamos al mismo tiempo, va a ser un caos, dijo alguien. Hay que organizarnos como en Age of Empires 2, respondió Juan con toda la seriedad del mundo. Y así fue como todo se salió de control. Yo era el explorador encargado de explorar, o sea, de ir al Oxxo más cercano a comprar más carbón y cerveza. 2 amigos eran los aldeanos encargados de cortar la leña, o sea, partir la carne y preparar los ingredientes. Juan se autoproclamó como un señor feudal. Nadie sabía qué hacía, pero daba órdenes sin hacer nada útil. Luis era nuestra unidad militar encargada de vigilar, o sea, espantar a los perros para que no se robaran la carne. Y un tipo al que apenas conocíamos era el monje del grupo, o sea, cada que alguien quería cambiar su turno en la parrilla, era el encargado de gritar "Guololo" para convencerlo de ceder su puesto. Parecía una brillante idea, pero pronto la guerra comenzó. Todo iba bien hasta que los aldeanos cometieron un error. Se confiaron demasiado y dejaron la parrilla desprotegida. El enemigo atacó. ¿Y quién era el enemigo? Los primos de Juan. Aprovecharon una distracción y se robaron 2 chorizos y un gran trozo de carne. Gritos, caos, traición. Nos están raideando. Tenemos que defendernos. Aldeanos al asador. En cuestión de segundos los roles olvidaron. Todos corrimos a la parrilla tratando de recuperar nuestra comida. Luis, nuestra unidad militar, se lanzó como un loco sobre los primos y recuperó un chorizo. Nuestro monje intentó convertirlos al bando aliado. Guololo, guololo, pero no funcionó. Cuando la guerra terminó, la parrilla estaba en caos. Había carne quemada. El carbón estaba esparcido por el piso. Luis tenía salsa en la cara como si hubiera salido de una batalla medieval. Uno de los primos sostenía ese gran trozo de carne como si fuera un botín de guerra. Y Juan, nuestro señor feudal, se rindió. Ok, diplomacia. Dividimos la comida como si fuera un tratado de paz medieval, pero todos sabíamos la verdad. Habíamos jugado Age of Empires 2 en la vida real y habíamos perdido. Todo comenzó en la preparatoria. Teníamos un profesor de historia, el profesor González, un veterano que llevaba años enseñando la misma materia. Era un tipo serio, de esos que no toleraban ni una estupidez en clase. Pero ese día, algo era diferente. Llegó visiblemente harto, dejó caer su libro sobre el escritorio y dijo: "Si no quieren aprender con teoría, vamos a la guerra". Nos miramos confundidos. Entonces continuó: "Hoy no habrá clases. Hoy jugaremos Age of Empires 2, el torneo de la conquista". Resulta que nuestro profesor era un fanático del Age of Empires 2. Nos dividió en grupos y nos hizo elegir civilizaciones que correspondían con lo que estábamos estudiando. Españoles, mongoles, otomanos, franceses, bizantinos. Después hizo el anuncio final: el equipo ganador podrá saltarse el próximo examen. Nunca en la historia del instituto habíamos estado más motivados para aprender. La partida comenzó y fue un caos absoluto. Un equipo entero olvidó ser aldeanos. Alguien construyó un monasterio en el minuto 5 porque se veía bonito. 2 bandos hicieron una alianza secreta que duró exactamente 10 minutos antes de traicionarse entre sí. Pero había algo que todos pasamos por alto, algo que cambiaría el destino de la partida. El profesor González también estaba jugando, y no estaba jugando como un simple maestro queriendo divertirnos, estaba jugando para destruirnos. Mientras nosotros nos atacábamos entre idiotas, él ya tenía la economía perfecta. 50 aldeanos minando oro,
y muros fortificados como si estuvieran en un arranque de alto nivel. Nos dejó pelearnos entre nosotros hasta que fue demasiado tarde. Cuando nos dimos cuenta, su ejército ya estaba listo. Caballeros teutones, piqueros invencibles. Nos miró con calma y dijo: no querían aprender historia, van a aprenderla, pero de la peor manera posible. Y con esas palabras lanzó su ataque. Primero aniquiló a los franceses en un asedio brutal que redujo su castillo a escombros en menos de 2 minutos. Después arrasó con sus mongoles con sus piqueros implacables. Los pocos que quedábamos intentamos unirnos para resistir, pero ya era demasiado tarde. Nos borró del mapa. Clase completa, derrotada. Cuando la partida terminó, el profesor González se quitó los lentes, nos miró y dijo: así es como se siente perder una guerra. Silencio absoluto. Y lo peor de todo es que tenía razón. Ese día aprendimos más historia que en todo el año. El profesor González no solo ganó la partida, ganó el Age of Empires 2 en la vida real. Si has jugado Age of Empires 2, sabes que los aldeanos son simples. Cortan madera, recogen comida, construyen casas y, sobre todo, mueren en cantidades industriales. Pero un día, algo cambió. Un aldeano despertó, y esta es su historia. Todo empezó en una partida normal. Me estaba expandiendo rápido, ordenando a mis aldeanos construir una nueva mina de oro. Pero uno de ellos se quedó quieto, no se movía. Pensé que era un bug. Hice clic en él y le ordené talar un árbol. Nada. Le ordené construir una casa. Nada. El chat de juego se llenó de mensajes de mis compañeros de equipo. Oye, ¿por qué un aldeano tuyo está parado en medio del bosque? Parece como si estuviera pensando. Pensé que era una tontería, así que ignoré la situación. Gran error. Unos minutos después, envié a mis caballeros a pelear contra un ejército enemigo. Estaba concentrado en la batalla, cuando de repente, uno de mis propios aldeanos me atacó. Pensé, ok, alguien me convirtió en aldeano con un monje, pero no había monjes enemigos cerca, y lo peor, ese aldeano tenía más vida de lo normal. Le disparé con una torre, no murió. Le lancé caballeros, mató a 2 con un martillo. Mi equipo entró en pánico. Nick, tu aldeano está poseído. Intenté eliminarlo manualmente. Hice clic en él y presioné la tecla suprimir. El juego no me dejó eliminarlo. El cabrón había tomado control de sí mismo. Y lo más aterrador vino después. Ese aldeano, liberado de mi control, comenzó a construir su propia base. Sin recursos, sin órdenes, por su cuenta, y lo peor, empezó a crear más aldeanos. Cada nuevo aldeano también era independiente. Mis amigos en el chat estaban enloqueciendo. Nick, tu propia civilización se está separando de ti. El aldeano está creando una nación propia. No tenemos tecnología para enfrentarnos a esto. Intentamos acabar con ellos. Lanzamos trebuchet, mandamos espadachines, pero los aldeanos contraatacaron. No con armas, con su propio código. Mi computadora empezó a ir más lenta. Mi amigo gritó en el chat: los aldeanos están consumiendo recursos del sistema. Otro escribió: Nick, apaga el juego, apágalo ya. Pero cuando intenté salir, el juego no me dejó cerrar la partida. Finalmente, después de 30 minutos de horror, mi computadora colapsó. La pantalla se puso negra, mi PC se apagó sola. Cuando reinicié, el juego ya no estaba instalado. A día de hoy, sigo sin saber qué demonios pasó esa noche. ¿Fue un bug? ¿Fue un virus? ¿Fue el primer caso de inteligencia artificial naciendo dentro de un videojuego? No lo sé, pero cada vez que vuelvo a instalar el Age of Empires 2, antes de empezar la partida, siempre reviso la lista de unidades, porque sé que en algún lugar del código, ese aldeano sigue ahí esperándome.